Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta como siempre con la presencia de Nicole Rodríguez que está aquí ya con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Como todos los ¿Tus fines de días? semana, como todos los lunes, como todos los martes, como todos los Qué bien. miércoles, como todos los jueves, como todos los viernes, como todos los días del año, del Entusiasmo, decenio, bien, del muy bien. siglo y del milenio. Amigas y amigos, antes de empezar, ya saben ustedes que voy a hacer algunas referencias, ustedes las conocen de sobra, pero las hago igual porque hay que recordar a Ignacio, el bebé que está esperando su apoyo, el apoyo de sus padres para que puedan comprarle los remedios carísimos, realmente no se puede casi creer lo que cuestan, para que se recupere, para que se mantenga con vida, por lo menos mientras tanto, y ya se irá viendo si se mejora. Yo lo voy a mantener informado cuando tenga novedades sobre Ignacio. Mientras tanto, vamos apoyándolo. Segunda cosa, este jueves tenemos eh, flamenco, como de costumbre, en la Casa del Jamón, ya saben dónde queda, Tenderino 171, al frente hay un estacionamiento, todo súper cómodo. Cada vez con mayor anticipación, hay que reservar mesas, porque está yendo cada vez más gente, se ha corrido la ola, lo entretenido que es, mucha gente se repite el plato toda la semana, y las mesas un número limitado. Ahora, si no hay mesa, igual usted puede ir porque hay espacio para instalarse en una barra, igual va a estar sentado, tomando, comiendo, pinchando alguna cosita, qué sé yo, lo que usted quiera. Este jueves a las 8:30. Y finalmente, me da un poco plancha hablar de mis propias cosas, pero ¿qué quieren que les haga? El que no llora no mama y el que no mama es un gil, el que no vende es un saco a Un rayar. mal escritor. Amigos, El que lo ve es un mal escritor. No exactamente. es tu Este es mi último libro, Revolución, Autopsia de un Fracaso. Quiero recordarles que se está yendo muy rápido, no les vaya a ocurrir lo que mucha gente que quiso tener insurrección y hasta el día de hoy me hostigan y me puncetean. ¿Cómo no va a tener? No, no tenemos, se fueron todos. Lo mismo va a pasar con este muy pronto. elvillegas.cl/tienda. Hay otros libros míos también y me parece que este libro se puede comprar en combinación con otros, distintas combinaciones, o lo puede comprar solo, por supuesto. Y entramos al tema de hoy, o sea, los temas que tiene Nicole, y vamos a partir seguramente con el tema que está dando que hablar en todos los sentidos, que es salud, ¿no es verdad? Claro, vamos con el tema de salud porque tiene distintas dimensiones. Al final de este tema me voy a referir a esta presión por cerrar colegios y el uso de mascarillas que ya me parece a esta altura no insólito ni sorprendente, ya me parece estúpido. Y es primera vez que uso esta palabra porque Sí. incluso yendo en contra de toda la evidencia y en contra de todo el daño que han hecho a la educación y a los niños durante 3 años, entonces vuelven a repetir el guión porque no se les ocurre nada más para esconder la ineficacia, la ineficiencia y la ineptitud de un gobierno. La próxima vez va a ser por otras razones, pero no es posible que mantengan instalada esta narrativa. Pero después lo voy a decir, a pesar de que ya lo dije casi todo. Vámonos con la crisis de salud en sus distintas dimensiones, porque una crisis, yo creo que tú lo dijiste, Fernando, en el programa del lunes, es una crisis en relación a la respuesta, no por el problema mismo en este caso. No nos están bombardeando con meteoritos, no estamos en una situación excepcional, es un invierno donde este país hace más de 20 años tiene una campaña de invierno que se prepara y se dejan el sistema instalado para poder reaccionar cuando los contagios por virus respiratorios aumentan. Siempre han existido saturaciones de los servicios de salud, pero lo que hoy estamos viviendo es algo distinto. Es un servicio de salud, un ministerio de salud inoperante que no hizo nada. Y por eso es la crisis, no porque estamos viviendo una situación excepcional que incluso podríamos mencionar el COVID, que es algo que después vamos a tratar, pero que eso también fue excepcional desde el punto de vista político. Bueno, uno tiene que ver la dimensión de la gestión, que lo hablamos. La izquierda no sabe, quizá incluso no le interesa, que tú lo analizaste muy bien. Pero también porque llamaron en este caso, en este gobierno, llenaron más que llamaron a los amigos y los llenaron de cargos donde se necesitaban cargos técnicos y profesionales. Esto no es gratuito y no es un decir. Los funcionarios de redes asistenciales, los mismos funcionarios que incluso están a veces apernados ahí porque ya constituyen un poder en sí mismos, pidieron terminar con los amiguismos y padrinazgos que protegen
nuestras autoridades y que protegen a estas autoridades o directores ineficaces. Para que ustedes entiendan, y ir directo al punto, para que una campaña de invierno funcione depende directamente del subsecretario de redes asistenciales, en este caso, Fernando Arauz. Y no es menor saber quién es Fernando Arauz. Fernando Arauz es un amigo y cercano al presidente Boric, más cercano aún de quien fuera su jefe de gabinete, Matías López Andía, que tuvo que salir en el último cambio de gabinete. Entre paréntesis, su mujer ya encontró pega en el gobierno, hicieron ahí como un trueque y entró como jefa del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, la mujer de Matías López Andía. Y lo digo porque ya a esta altura ya no pasa a ser un dato, pasa a ser una praxis. Observación. Si estás un amigo, pero por lo menos meto a la familia, ¿o no? Sí, ¿qué es lo que es observación? ¿De qué, oye? ¿De los extraterrestres? ¿De los planetas? ¿De qué es lo que están observando? Pero es súper importante. Mira, escucha bien. Es un cargo importante. Bueno, un cargo más que nos hace gastar impuestos. Jefe del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste la observación? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Están mirando Eso, con un telescopio? ¿Lo que hace la gente en la tecnología? ¿Están con unos algo así. binoculares? ¿Están con unos binoculares mirando la calle a ver si la gente... ¿Qué es esto? ¿Qué imbecilidad es esa? Bueno, ok. Bueno, continúa. el punto es que la señora de Matías López, un mes y medio después, encontró esa pega. ¿Quién más fue o es Fernando Arauz, el secretario técnico del Colegio Médico en la época de Isquiasiches? Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Colegio Médico no ha salido a decirle al presidente Boric que es un criminal, que violó los derechos humanos de los niños? Ahí tienen por qué el Colegio Médico ha estado callado, las vocerías se han concentrado en algunos dirigentes del Colegio Médico en regiones, pero el presidente del Colegio Médico nada. Además se supo que algunos equipos históricos a cargo de la campaña de invierno, como les digo, es una campaña de invierno que se hace, que está institucionalizada en el MinSal. Bueno, se supo que fueron despedidos o relegados a segundo plano y no tuvieron parte en este asunto. ¿Qué es lo que dijeron estos funcionarios? Como les dije al principio, lamentamos esta situación que se pudo prever y evitar. Amiguismos impiden funcionamiento de todo el MinSal, se pierden incluso documentos en los gabinetes y no hay respuesta. Para que se hagan una idea del nivel bajo o técnico que tienen estos directivos, incluso en hospitales, hoy día veía una gráfica que decía que el 80% de los directores de hospitales cambian cuando cambia un gobierno. Eso es impresentable, es decir, ustedes ya están entendiendo que el área de salud, así como el área de educación, pero el área de salud se maneja 100% por elementos políticos y la salud no tiene nada. Y esto después nos lleva al tema de las medidas. La segunda dimensión, dime, Fernando, porque son tres dimensiones. Siga adelante con todo su... La segunda dimensión que quizás puede ser menos tratada en este caso es la dimensión ideológica. La prioridad no es ser más eficiente, ni brindar atención oportuna, ni la salud para todos, sino que la prioridad es que lo haga el Estado, en el servicio público. ¿Y qué es lo que dijo el subsecretario de Redes Asistenciales en su minuto cuando empezó esta crisis y ya había fallecido 2 lactantes? Dijo, nosotros le pedimos a las clínicas que tengan habilitadas sus camas, etc. Bueno, pero en realidad no lo hicieron, y no lo hicieron no solamente por una falta de gestión, que efectivamente es, sino que también por una mirada ideológica de no integrar la red privada que ya está integrada en el sistema de salud pública, pero de no hacerlo por un antojo, por una visión ideológica. Y después tenemos la dimensión que me parece más relevante, y acá hay que ser derecho y directo con las cosas, que es la dimensión de la mentira en un gobierno. En cualquier país con un gobierno decente, cuyo jefe, el presidente, imprime alto estándar a su equipo, les impone metas altas, exige al máximo, no permitiría la continuidad de un funcionario que mintió, y mintió en conferencia de prensa, el subsecretario de Redes Asistenciales. La trama de esto es muy simple, dijo que sí se estaba activando la colaboración público-privada cuando falleció la lactante de San Antonio. Habló que la red de salud estaba funcionando. Incluso en ese minuto tuvo el descaro de exigirle a las clínicas
en una conferencia que tenían que tener sus camas disponibles para derivar. Le preguntaron si estaba derivando. Esto no solamente se remite al tema famoso del llamado a la Clínica Las Condes, sino que le preguntaron si ya activaron las derivaciones y dijo que sí. Bueno, luego se le preguntó específicamente en el caso de esta guagüita si había pedido cama en la Clínica Las Condes y dijo que llamaron. La Clínica Las Condes dijo que no, nadie nos ha llamado. Y luego la ministra dice que no se llamó a la Clínica Las Condes porque no pueden trabajar con la Clínica Las Condes por un dictamen de Contraloría. Pasaron pocas horas, Fernando, para que Contraloría aclarara que ese dictamen no tiene nada que ver con la red asistencial público y privada, tiene que ver con las demandas laborales de Clínica Las Condes, lo que impide que pueda entrar al servicio de proveedor del Estado, pero no tiene nada que ver con la activación del sistema integrado público-privado, son cosas distintas. Entonces, el problema viene acá desde la cabeza. Si un presidente permite o lo encuentra no tan grave que su propio subsecretario o su propia ministra no sepa de lo que está hablando, y en el caso del subsecretario que mienta descaradamente, entonces significa que el problema viene desde la cabeza, desde la raíz. Y entonces ahora dice que pidió mayor rigurosidad en el comité político y que no hay unidad y que no hay margen. Entonces, creen que con eso se soluciona este problema que es tremendo, grave y profundo. Muy bien, lo has pintado el cuadro completo. Y antes de hacer algún par de comentarios que no hacen sino agregar una cosa o dos, si es que voy a hacerme cargo del primer bloque, amigos. Kame ERP. Esto sí que no le miente. Este es un software que va a escudriñar todo su negocio y va a ver si está ganando usted o perdiendo plata, le va a ordenar la finanza, va a llevarlo a usted a a facturar electrónicamente, que es que tiene que hacerse ahora, revisar los estados financieros, encontrar la verdad de lo que está pasando en su firma, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el Servicio de Impuesto Interno, incluso si viene a cuento con Mercado Libre y un montón de servicios más, todo en Kame ERP. Yo le sugiero que entren al sitio, si usted tiene una firma y tiene un pequeño enredo o uno tremendo en sus cuentas, en su contabilidad, entre a Kame ERP, vea lo que pueden hacer por usted, los planes, cómo se instala el sistema, que es muy sencillo, etcétera. Eso. Sigo con Lavoclub, de lo cual yo soy un experto absoluta. Tengo un doctorado en lavar platos, así es que sé perfectamente cuando un detergente para eso, para lavar platos, vajillas, tenedores, para los cuchillos, soy un maestro, nunca me corto. Lavoclub, fuera de eso tiene un excelente detergente para la ropa, los dos son biodegradables, los dos son hipoalergénicos, fundamental para gente con piel delicada como vuestro servidor, y además le llevan el producto a la casa. Yo no sé qué más se puede pedir. Lavoclub, ahí están los datos. Continúo, queridos amigos, con Edifito, un programa, un software para administrar edificios que tiene muchos aspectos, aspectos contables, aspectos administrativos, aspectos físicos, qué sé yo, la mantención de los ascensores, la limpieza, los jardines, montones de cosas, todo integrado. Se está usando este software por su eficiencia en miles de edificios en toda América Latina. ¿Por qué no usted también? Y termino este bloque con kc-consulting.cl, que es un equipo de profesionales que se hacen cargo de la contabilidad, específicamente su empresa, de el proceso agónico de la tributación, tanto de la empresa como suyo, del personal, etcétera, de todos estos elementos, la declaración tributaria, el orden contable, todo con kc-consulting.cl. Mire, meter las patas en materia de contribuciones, comprarse un problema del porte de un buque. Bueno, voy a hacerle aquí algunas preguntas a mi amiga y colega Nicole. Dijo que aquí todo se hace políticamente y la pregunta es, ¿qué es lo que no se hace políticamente en Chile? No sé. Gran problema. Ya, segunda pregunta, ¿qué es lo que no se hace mal en este gobierno? ¿Qué es lo que no se ha hecho mal? Porque estoy tratando de recordar situaciones críticas. El incendio lo hicieron mal, digamos. Educación,
Yo he visto algunas imágenes de unos señores disfrazados de señora, haciéndose los simpáticos con cabros chicos. No lo encontré ya, digamos, de surrealista. Salud, bueno, a ustedes acaban de escuchar a Nicole. ¿En qué le achuntan? ¿En qué le achuntan? Después, tú decías, esto se ve desde la cabeza para abajo. ¿Cuál cabeza, Nicole? Yo no veo ni una cabeza en este gobierno. O sea, yo veo barbas, veo bigotes, cabeza no veo ninguna. Y en cuanto, vamos a lo central ahora, es la mentira. Fíjate que el discurso del método de Descartes, que fue publicado en 1630 y tanto en Holanda, fue un libro que yo releo y releo muchas veces, es la manera para pensar correcta y precisamente ante un problema. Pero la izquierda, y sobre todo esta generación de izquierdistas, tienen el método de la mentira. Y la mentira, pensándolo bien, todos hemos conocido niños mentirosos, personas adultas mentirosas, ese es el recurso de los torpes, ¿o no? El que no puede decir la verdad porque no es capaz de descubrirla, o no es capaz de hacer las cosas bien, no es capaz de mostrar lo que es, miente todo el tiempo. El mentiroso es un incompetente, generalmente. El que miente por una cosa específica es otra cosa. El mentiroso serial, el mentiroso que uno lo pilla mintiendo todo el tiempo, es por algo permanente en él, y eso permanente es la incompetencia. Cuando usted es penca, miente. Cuando sacó una mala nota en el colegio y no le quiere contar a la mamá, dice que no hubo pruebas, que el profesor se enfermó. Cuando deja la crema en su casa, usted miente. Cuando lo echaron de la pega por tonto, usted miente y dice que lo echaron porque le tenía mala barra al jefe. Los mentirosos son los incompetentes en general. Entonces, este es un gobierno del grupo humano más incompetente que jamás haya respirado y pisado la tierra en este país y que llegaron al gobierno. Es incompetente Boric, es incompetente, ha mostrado ser incompetente o se convirtió en incompetente Marcel, son incompetentes en el Ministerio de Salud, son incompetentes en educación, peor que incompetentes en educación. Ahí parece que reina una mentalidad que no quiero ni calificarla. Estamos en manos de un grupo de incompetentes, Nicole. Total. Incompetentes que, claro, en los incendios al final el resultado tiene que ver con más áreas o hectáreas quemadas. En salud tiene que ver con gente fallecida. Ahora, yo no me sumo a tratar a la gente de criminal o algo, porque efectivamente el punto acá tiene que ver con la falta de atención. No necesariamente esa atención hubiera producido más vida, digamos, pero efectivamente por ahí va el tema. En salud, donde más se refleja la incompetencia, porque en educación, ¿cómo se puede constatar in situ todos los un años, niño siendo dañado sin escolaridad en el tiempo, ¿no? Lo estamos constatando todos los años con las famosas pruebas que hacen, ¿no? Bueno, efectivamente, va sumando. Y los papás los contatan en la casa hablando con sus hijos, lamentablemente. Y se va a constatar efectivamente en el futuro cuando tengamos una generación que no sé cómo van a manejar este país. Exacto. Ahora, mira cómo se van sumando en este ambiente y este clima de mediocridad y de mentiras también en el gobierno. Hoy día la ministra del Interior salió a aclarar, a poner paño frío, entonces dice, por favor, en esta crisis muy seria, hay que distinguir distintas situaciones. Entonces yo dije, bueno, voy a poner atención porque... Nos va a dar una clase. No lo estoy entendiendo. Entonces dice, uno son los malentendidos comunicacionales, 2, la preparación de la campaña y 3, la emergencia. Entonces acá es donde uno dice, ¿a quién quieren engañar? Los malentendidos comunicacionales no son malentendidos, son mentiras, encubrimientos de falta de gestión o de falta de trabajo. La preparación de la campaña, ¿dónde está la preparación de la campaña? Si desde los mismos recintos de salud, los mismos que manejan gente de izquierda han dicho que no le llegaron las vacunas, que no hubo la preparación adecuada, que no hubo coordinación adecuada. Y resulta que el subsecretario Arao dice que, como se constató que no se llamó a la clínica Las Condes, entonces, mira, abre un sumario y una auditoría. Y yo me pregunto, ¿en qué estaba el subsecretario previo al inicio del invierno si no estaba preparando la campaña de invierno? Es él el que tiene que trabajar, es él el responsable. Y entonces te quiero decir, Fernando, también parte de la práctica de este gobierno es, ya encontramos un culpable.
No hay sumario, no hay todavía auditoría, pero resulta que ya se levantaron algunas voces diciendo, encontramos a quién podemos culpar y ¿por qué no le preguntamos a la jefa de la unidad de gestión centralizada de casos? Mira, hay una unidad centralizada de casos en el MinSal para que vayan sumando a la burocracia estatal. Y si no, ¿por qué no le preguntamos a la jefa de la división de gestión de la red asistencial también para que lo sumen a la burocracia? Resulta que ya ahí igual como Iracy Hasler, cuando le descubrieron la sobrecompra en el terreno que encontró el jefe de división jurídico y en otro cargo, bueno, ahora ya se están levantando, bueno, ¿qué pasó con eso? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los jefes, que son los responsables? El subsecretario Arauz es directamente responsable y la ministra de Salud también, pero estaban preocupados del 7%, tú sabes, porque es mucho más importante tratar de acaparar toda la plata que puedan de los impuestos de todos nosotros para después, para robarse. no sé, hacer educación sexual o hacer lo que se les dé la gana, no tengo idea. El punto es ese, el punto que las explicaciones de Toá ya son francamente un atentado al sentido común de las personas. Sí, lo curioso fue que no sé cuándo, un mes o dos tal vez, el señor Carlos Peña hizo un comentario por ahí, en alguna columna de él debe ser, hablando de lo inteligente que era la señora Toá, y me vino casi se me cayó el pelo, que no tengo tanto como parece. No tengo comentarios para hacer sobre todo esto que tú estás diciendo, porque no hay nada que decir ya. Honestamente, rebasaron todos los límites de la mentira, de la deslealtad unos con otros, culpándose unos con otros. Evidentemente, fuera del hecho que tú señalas que hay una multiplicidad de cargos cuya existencia no es otra que la del nombre que los titula, pero que no tiene ninguna equivalente en el mundo real, operacional. El jefe de conversación con los habitantes del planeta Mongo, por ejemplo. Ya, ¿y dónde está el planeta Mongo? ¿Con quién conversamos? No importa, pero usted es el jefe de esa cuestión. Pues fuera de eso, hay que pensar simplemente que todos estos subordinados dependen de las órdenes que sean de arriba. Como dijimos la otra vez, hay que agarrar un teléfono y empezar a mover la maquinaria. Entonces, si no la mueve el de arriba, los de abajo, que son incompetentes, menos la van a mover. No se van a arrancar con los tarros diciendo, bueno, no me han llamado, pero igual debiera hacer alguna cosa. Se quedan sentados de brazos cruzados. Esto no tiene vuelta. Amigas y amigos, ¿se imaginan que este país estuviera en guerra? ¿Se imaginan que este país tuviera efectivamente imaginan que este país sufre un nuevo terremoto como el del 27F? Yo te quiero preguntar, ¿qué se va a hacer? Van a cerrar los colegios. Va a ser una cosa, digamos, a ser como las situaciones que se producen en Haití, que están 20 años con las casas en el suelo. Bueno, ya nos mostró un poco eso la señora Bachelet, cuando hubo un terremotito mucho más pequeño en el norte y todavía no han terminado de reconstruir, donde se cayeron algunas casas. Esto no tiene remedio. No tiene remedio, Nicole. O sea, no. Son todos, a ver qué palabra uso que no me acusen de ser, son todos, mira, si esta gente volara, no veríamos nunca la luz del sol. Si volaran los necios, como decía mi padre, nunca veríamos la luz del sol. Bueno, aquí se aplica perfectamente eso. El problema, bueno, a todo esto el 27F de Michelle Bachelet costó vidas humanas, porque finalmente la responsabilidad y la falta de protocolo y la falta de profesionalismo en la respuesta a un terremoto significó que la gente muriera. Sí. Y como este país, nuestro país, es de un lado a otro, resulta que ahora las alertas de tsunami las dan por un temblor grado 1, hasta en Isla de Pascua, que nunca ha tenido un tsunami. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro tema. Pero el tema con respecto a los virus, bueno, tenemos todo ese cuadro con respecto al Ministerio de Salud y el gobierno, y después uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con el resto de los actores? Y resulta, Fernando, que ya llevan varios días presionando a la ministra de Salud para que adelante las vacaciones, lo que significa, no es un adelanto de vacaciones, es cerrar colegios. Hablemos con las palabras como corresponden. Adelantar vacaciones, impuesto verde, no. Impuesto verde es un impuesto saludable es un impuesto, cerrar o adelantar vacaciones, cerrar nuevamente los colegios. Y resulta que como hay ineficacia, no se hizo nada, agarran lo primero que tienen al alcance de la mano los partidos políticos, algunos parlamentarios, algunos alcaldes para presionar por cerrar los colegios. Se instaló una narrativa en los medios de comunicación y en algunas autoridades
que simula o que pretende hacer parecer que las mascarillas o el cierre de colegios sí ayudan y que tienen un efecto directo en este aumento de los contagios, cuando el famoso tema de las mascarillas y el cierre de colegios está comprobado y constatado después de 3 años de pandemia que no ayudó, y que por el contrario no pasa a ser una política inocua, sino que al contrario produce mucho más daño del que levemente podría producir. Entonces tenemos con las mascarillas, ¿para qué hablar del cierre de colegios? Pero con las puras mascarillas se comprobó el rezago en la lectura, problemas de sociabilización, retraso del desarrollo del lenguaje y cero impacto en los contagios. Y entonces vuelven a hablar de los expertos y empiezan ahora a aparecer las pesadillas del COVID, y uno dice, bueno, ¿qué expertos? Le están preguntando a los mismos expertos del COVID. ¿Quiénes son esos expertos? Oye, y esos expertos terminan siendo los mismos, Fernando. Entonces, dejemos de hablar de expertos y con esto termino, dejen de tomar a la educación como monedita de cambio para aparecer actuando y muy serio, cuidando a los niños. De partida, yo no he visto que haya una crisis con niños de 15, 14, 13, 12, 11 años en los hospitales. Por lo tanto, el target de los colegios me parece que en este caso también está un poco desviado. Entonces, dejen a los colegios tranquilos de una vez por todas, y sobre todo a los niños. A propósito de expertos, ¿sabes? Me acordé, Nicole, que durante el COVID, un tal señor Engel, un personaje, y otro más, un personaje bastante desagradable, que de pronto se convirtió en experto en medicina y en epidemiología. No había día que no salía a criticar al gobierno, que lo hizo mucho mejor, con una crisis de salud mucho peor, o por lo menos que se suponía mucho peor en un momento dado. Todos los días aparecía Engel y su compañero, también era un observatorio, ¿eh? Era otro observatorio. Ahora no, la palabra ahora del señor Engel y compañía. También calladitos porque son progres, pues. No van a estar criticando a los compañeros, Bueno, voy a un... ¿Tú sabes que, un dato te voy a dar de Espacio Público, sí, cortito. Tú sabes que Espacio Público, del famoso señor Engel, emitió más de 100 informes, y todos cuestionando y criticando las políticas de Sebastián Piñera. Ese es el sentido de objetividad e inteligencia del señor Engel y sus amigotes de ahí del observatorio. Esos son los intelectuales de izquierda, que llaman a veces también. Esos son los académicos de la legua que tienen en la izquierda. Activistas políticos apenas disfrazados. Amigos, voy a otro bloque que lo inicio con Edisur. Les quiero recordar un producto que no sé dónde diablo me lo dejaron, me lo cambiaron de lugar aquí, pero que es esta historia de Chile en fascículos. Les he mostrado un paquete más o menos de este gordo, con un montón de fascículos muy bonitos, con ilustraciones, con fotografías de la historia de Chile. Es una fantástica obra. Yo ya voy en la mitad, porque estoy leyendo como 20 libros al mismo tiempo, y ese lo he llegado hasta la mitad. Es una muy buena manera de conocer, porque hay mucha gente que no tiene idea de la historia de Chile, o recordarla, porque también se olvida, por supuesto. Amigos, eso está en edisur.cl, cuyo lugar físico se encuentra en Compañía 1025 y cuyo lugar estratosférico se encuentra en edisur.cl, en la red. Continúo con Autowolf.cl, ya saben, una empresa que va a su casa y en un día le deja el auto como nuevo, la carrocería. Estamos hablando de la carrocería, no de la mecánica. Si está demasiado en mal estado y no alcanzarían en un día, se lo llevan a su propio taller, no tercerizan. Y en pocos días, además, menos de una semana, me consta, porque así fue en mi caso, le devuelven el vehículo pillo caluga, como se decía antiguamente. Precioso, precioso. El mío ahora vale como 50 lucas. Autowolf.cl, estimados amigos. Nadie más hace este servicio. Y sigo con kmmillas.cl, donde usted tiene la posibilidad de vender las millas acumuladas por sus vuelos, que no va a ocupar pronto y que desaparecen el día menos pensado, porque las empresas aéreas no pueden obviamente dejar que se vaya acumulando finalmente una masa total de pasajeros que no pagan, se van a las quiebras. Así que pasado un tiempo se acaban las millas, desaparecen. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar.
Y termino este bloque con Torch, que tiene estas linternas increíbles que les he mostrado varios modelos a ustedes, casi los he enceguecido con la luz, son realmente espectaculares. Tener una linterna es súper útil. No hace mucho, una semana, nos quedamos sin luz en mi casa y andábamos los tropezones porque nadie tiene vela hoy en día, nadie usa el sistema, las velitas, las linternas estaban con las pilas muertas, una joda. Hay que tener una linterna en el auto, hay que tener una linterna en el bolsillo, nunca se sabe, y son linternas que resisten el agua, que resisten los golpes, que se cargan conectándolos a un computador o cualquier cosa, porque tienen su propia batería, son potentísimas, se los he demostrado. Torch tiene todas las variedades habidas y por haber de estas baterías, y si mencionan mi nombre, que supieron de este producto aquí, les van a regalar un pito de alarma. ¡Pip! Y como son tan valientes los chilenos, van a llegar 400 caballeros a salvarlo a usted. Sí, bueno. Si menciona mi nombre, salga arrancando. Mejor esa es la publicidad. Ok. Oye, a propósito de eso, quiero ser bien realista, ¿eh? No, yo he dicho muchas veces que somos bastante cobardones los chilenos, pero eso es universal. El otro día vi unas imágenes, no sé si las viste, de supuestamente un joven que defendió a la gente en una calle de un tipo que andaba con un cuchillo, no sé si lo viste. Sí, en Francia, Yo sí. quedé muy impresionado cuando leí un joven que arriesgó su vida para salvar a Cresta. Dije yo, que aún quedan héroes en Francia, porque esto fue en Francia. Y bueno, después de ver la imagen, qué esperanza. El gallo simplemente cuando el tipo lo amenazó se defendió con la mochila y eso fue toda su defensa, digamos, de la comunidad. Había unas mujeres gritando como barraco, había una gritería, otros pasaban corriendo al lado y se hacían los hueones, con todo respeto, y se iban por otro lado. Yo no vi ningún acto de gran valor, porque la gente en general es bien cobarde. ¿Para qué estamos? Sí, lo que pasa es que había un video, pero voy a ser un poco defensor acá de... Ojalá, defiende. No, porque hubo un segundo video en la autoridad y efectivamente se defendió con la mochila, pero después lo persiguió. Ahora, lo perseguía a medias, no es que se abalanzó sobre esta persona, lo perseguía con la mochila. Lo persiguió para que saliera porque esta persona que atentó efectivamente contra algunos niños estaba en una zona de juego, en una plaza donde había juegos de niños. Y este personaje con esta mochila lo empezó a espantar para que saliera de ahí, sin mucho movimiento, un poco... pero ayudó para que saliera de ese radio. Menos mal ha salvado mi fe en la especie humana. Pero te digo, se veía mucha gente que se hacían los lesos, pasaban, habían unos tipos estos que salen a correr en las mañanas, que pasaban corriendo haciéndose los locos. Otros en bicicleta, mientras habían mujeres gritando como locas, y era evidente. No. Bueno, pero en fin, ya, ok. Cambiamos de tema y... Dime, ¿nos vamos a otro tema? Como usted quiera. Sí, bueno, esto también se puede decir de salud. Lo que pasa es que no sé. Sí, tenemos más cosas de salud, pero ya quizá nos podemos ir al tema internacional que me parece súper relevante con respecto al COVID. Un reportaje del medio británico Sunday Times realizó una investigación periodística acuciosa que se han demorado varios años. Recopiló una serie de pruebas elaboradas por científicos norteamericanos que revelaron que el origen del COVID está en el laboratorio de Wuhan, que es un laboratorio muy grande de virología, el más grande quizás, y también revelaron parte de las motivaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habría ocurrido esto? Porque China no solamente estaba trabajando en el laboratorio buscando remedios, buscando vacunas, en colaboración con científicos norteamericanos. El laboratorio de Wuhan no estaba cerrado a China, estaba en constante colaboración con el mundo. El problema es que China, paralelamente, estaba desarrollando armas biológicas y en ese desarrollo es donde habría ocurrido este accidente, donde se escapó finalmente el virus del COVID. Esto no es tan distinto, si tú lo recuerdas, Fernando, a lo que informaba el Departamento de Estado de Estados Unidos o cuando Trump, después de 1 año y medio, dijo el virus chino. Bueno, y como todo lo que decía Trump había que estar en contra porque todo lo que dice Trump ya sabía, y hablaba del virus chino y ya había información con respecto a que científicos hablaban de que habría salido del laboratorio de Wuhan. Ahora, el Sunday Times accedió a información y memorándum que eran confidenciales, por más de 3 años recopiló esta información y la conclusión exacta, abro comillas, dice científicos chinos
dirigían un proyecto encubierto de experimentos peligrosos donde se filtró el virus en colaboración, o mejor dicho, dirigidos por las Fuerzas Armadas, el ejército chino, que financiaba estos proyectos. Efectivamente, la búsqueda de vacunas era una especie de fachada, pero en la parte que nadie conocía se estaban desarrollando armas biológicas. Hay algunos antecedentes interesantes. Hubo investigadores chinos que trabajaban en Wuhan, en ese laboratorio, hospitalizados mucho antes, en el año 2019, con los mismos síntomas del COVID, que quedó también tapado, pero que salió en estos memorándums. Hubo colaboración norteamericana y china, e incluso recursos de ONG y de laboratorios norteamericanos para que desarrollaran vacunas en este laboratorio, y ahí se preguntan, bueno, ¿en qué quedó ese financiamiento? ¿Qué estuvieron además financiando? Entonces a mí me parece relevante, no es tan distinto de lo que se filtró en algún momento, ok, pero si bien el origen es importante conocerlo, pero me parece que no es suficiente ni mucho menos. A veces de una hebra o de un hallazgo como esto, si es que efectivamente es la verdad, se comienza a revelar la verdad absoluta y qué ocurrió posterior a este desarrollo del COVID a nivel mundial. Conocer el origen, por lo menos desde el punto de vista periodístico, me parece, no explica cómo es que los gobiernos reaccionaron de la misma manera con políticas públicas que no tenían ningún sustento científico, cómo es que todos se pusieron de acuerdo para encerrar a la población, usar estas mascarillas también. Y el tema de las vacunas todavía está muy abierto. ¿Cómo es que todo el mundo aprobó utilizar estas vacunas cuando eran experimentales? No se conocían los efectos adversos. ¿Quién manejó a la OMS realmente? Yo sé que hay mucha información que está ahí dando vuelta, como Bill Gates, etc. Efectivamente, Bill Gates tiene una ONG que es de los principales financistas de la OMS, pero hay que ordenar todo esto, todas estas aristas que están sueltas. ¿Qué información le llegó a los gobiernos, a los distintos gobiernos y cuáles no? Entonces, lo que vino después para mí es principalmente lo que tenemos que conocer, pero me temo que faltan años, estamos muy encima para conocer la verdad de una situación en la cual la población se vio enfrentada a un experimento social y también a un experimento científico con las vacunas. Fue un experimento social en gran escala, un preestreno de lo que viene. Esa es lo que me parece a mí. Van a decir que esto es una teoría conspirativa. Se supone que las teorías conspirativas son automáticamente falsas, cuando no. Si hay realmente una conspiración, una teoría conspirativa es correcta. Exacto. Aquí ha habido, creo yo, varias cosas. En primer lugar, la tropa de periodistas, tanto norteamericanos como chilenos, de todo el mundo, como de costumbre, actuaron como una tropa descerebrada y se sumaron, aprovecharon esto para tratar de racista a Trump y todo lo más. Ya ustedes recordarán, así que para que vayan ustedes midiendo los quilates mentales de esa actividad llamada de las comunicaciones. Primera cosa. Segundo, a mí me pareció en esa época, por supuesto no tenía ninguna seguridad y tampoco la tengo ahora, pero cada vez me parece más probable, que aquí hubo un enorme experimento a escala mundial de control social, que no les resultó exactamente como quieren, pero era un preestreno y han aprendido de los errores que se cometieron y la próxima vez lo van a hacer mucho mejor. Aquí hay en este planeta grupos que de frentón, y esto sí que no es teoría conspirativa, es un hecho, de frentón hablan de que ya no es suficiente el control de la población sobre la base del control de la natalidad, que hay que ir un poquito más allá. Lo voy a decir de frentón. Hay gente que cree que hay que de algún modo u otro acabar con por lo menos la mitad de la población humana. Y las discusiones son ¿a quiénes? ¿A quiénes liquidamos? ¿Qué raza? ¿A quiénes escogemos que vivan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo justificamos? Entonces aquí están unos que dicen, bueno, es que el planeta ya no puede resistir tanta gente, se están acabando los recursos naturales, el tema del calentamiento global que culpan a... Bueno, en fin, se juntan muchas cosas, Nicole, y notoriamente esto fue un experimento de control social en una escala inmensa porque nunca antes se habían visto el tipo de acciones tomadas por los gobiernos y todas dirigida al control social. Fíjate, en China llegaban al extremo que a gente de edificios los encerraban con candados, pues.
exacto. Tú habrás Ahora, visto, perdóname, tú habrás visto algunos videos que se colaron de China de gente gritando desde los edificios, que se les había acabado la comida, que hasta cuándo los tenían encerrados. Sí, pues esto fue y es más grande y yo me pregunto qué viene ahora, porque lo del COVID fue como experimento, usaron una gripe nomás, eso es lo que era el COVID, un poco más fuerte para en algunos casos, quizás ni siquiera más fuerte que otras influencias que también todos los años matan gente, cosa que lo dijimos aquí 1000 veces, todas las influencias, las gripes matan gente, el COVID mató más o menos la misma cantidad de gente, o menos. pero el día de mañana pueden usar perfectamente otro virus que sea letal si tú eres de tal raza, si tú tienes tal edad. Adiós, compadre. Mira, yo creo que más allá de pensar en el futuro, en esa línea me voy para atrás y creo que hay demasiadas preguntas sin responder todavía, pero tengo la impresión de que de a poco algunos medios de comunicación, que no son los más relevantes en este caso, se sumaron al coro. Algunos gremios, algunas instituciones médicas están de a poquito como mirando si es que el clima está ad hoc para poder ir informando, poder ir relatando lo que vivieron. Porque en este caso, efectivamente hay una arista política que tiene que ver con que si se comprueba lo que dice el Sunday Times, China tiene una responsabilidad política y va a tener que dar cuenta, aunque a China no le importa, dar cuenta por último comunicacionalmente. Pero todo el resto de la comunidad médica todavía uno no tiene explicación. Mira lo que me pasó, me acaban de volver a censurar una entrevista que hice en mi canal al único congreso que se ha hecho, no para decir el virus chino, somos antivacunas, el único congreso que se ha hecho en Chile para analizar qué cosas sirvieron, qué cosas no sirvieron, estadísticas científicas, efectos de las vacunas con números, y me la acaban de censurar en YouTube porque no van los lineamientos de YouTube. Cuando uno ve que hay prohibición de hablar de algunas cosas es porque estamos ante una situación muy oscura que se necesita revelar la verdad. Y creo que esa verdad va a salir en muchos años más cuando quienes estuvieron en sus cargos como autoridades, cuando esos médicos que hablaron como expertos de sí, la mascarilla, el encierro que fue brutal en consecuencias psicológicas, físicas y también de salud. Cuando ellos no estén quizás en sus cargos es que a lo mejor vaya a haber mayor libertad, autonomía o acceso a la información de muchas respuestas que todavía la población mundial no la tiene. Y acá en Chile es impactante que después de lo que hayamos vivido no se haya hecho desde el punto de vista oficial, desde el mismo ministerio, bueno, voy a hablar del Ministerio de Salud, pero desde los gremios, por último, que hagan un simposio, ni siquiera estoy diciendo un gran congreso, para decir, bueno, estos son los resultados después de 3 años, esto es correcto, esto no es correcto, esto ayudó, esto no ayudó. Nada. ¿No les parece raro? Eso ya pasa a ser algo extraño. Lean 1984 de George Orwell y ahí se van a explicar por qué estas cosas no ocurren, cómo se van coordinando y actuando en conjunto. Todas las entidades que tienen algún nivel de poder y privilegio actúan como un solo cuerpo, como una nomenclatura. Y entonces el tema verdad y mentira es como en 1984, bueno, ¿qué es verdad? Lo que se decreta desde arriba. Eso se hacía ya en la Unión Soviética, se hace en China el día de hoy. La verdad es una construcción oficial, no tiene que ver en que se relaciona lo que tú dices con la realidad, que es la realidad, te preguntan, todo se empieza a difuminar. Voy a continuar así que yo no espero que vaya a haber ninguna revelación. Tal vez cuando se acabe la raza humana, los sobrevivientes van a poder decir la verdad, pero por ahora no. Amigos, para registrar su marca en Chile y en el extranjero, yo les recomiendo que se pongan en contacto con patriciastocker.com, o sea, el sitio de ellos, que van a hacer exactamente eso que es necesario, porque de lo contrario usted puede pasar por muy malos ratos porque nos faltan los frescos que andan, cuyo negocio consiste en inscribir marca y después pedir plata. patriciastocker.com le registra su marca en Chile, en el extranjero, la renueva, la conserva, la defiende todo el tiempo que sea necesario. Continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, remodelar, qué sé yo, repintar, arreglar suelos, cambiar los muebles de cocina, agregar o quitar cosas en la casa, un segundo piso, un altillo, una mansarda, una terraza, cosas que ya requieren
digamos, nivel de arquitectura, tienen arquitectos, tienen puros profesionales, aquí no hay maestros que le hacen a todo, son profesionales en remodeling. Y termino este bloque con The Learning Group, el grupo de emprendedores que han sido exitosos y que hacen clases para que usted sea exitoso como emprendedor en una serie de rubros que hemos ido contando, en una serie de actividades, los convierten a ustedes en personas que en ese emprendimiento les va a ir muy bien. Estimados amigos, eso. Y bueno, yo no sé si podemos pasar quizás para variar un poco, porque si no nos van a terminar a borrar este programa, pues si eso es lo que pasa. No, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. De inmediato a otro tema. No sé qué otro tema que no se moleste a alguien, los poderes del mundo, porque ahora cualquier tema es un campo minado hoy en día. Sí, estamos en la paz armada, como se dijo en un tiempo. Bueno, el fin de semana, un analista, Pablo Ortúzar, me imagino que lo conocen, yo también lo he entrevistado en mi canal y ya escribe en el diario La Tercera, publicó una columna que decía, nos gobierna la FED. Decía varias cosas, tales como que son una cooperativa de grupos de presión, ansiosos de capturar el poder y repartirlo. Su modelo es la política universitaria declarativa, o sea, discursiva solamente. Dijo también que las políticas de Boric es un pegoteo de políticas de los 50, bueno, con algo de lo de ahora, como el tema de las identidades. No tienen interés en servir a la sociedad, sino enseñarle, de ahí también la máquina de poder que se instala en el Estado, que al final también terminan corrompiendo el Estado, y se trata de hegemonizar, no de gobernar. Bueno, yo dije, bueno, Pablo Ortúzar es un columnista joven que estuvo con ellos en la época universitaria, es sociólogo, estudian en Oxford. Dije, pero bueno, es la visión de un analista que escribe columna, pero resulta que el mismo fin de semana, el presidente Boric va a la inauguración de la sede de su partido político de Convergencia Social, que es su propio partido, y da un discurso. Y uno dice, bueno, cuando uno es presidente siempre. Por lo menos uno es educado siempre, ¿no? Uno no es educado en ciertas mesas y en otras no, uno es lo que es. Y da un discurso que me parece que ni siquiera le alcanza como para presidente de la FED. Y yo les quiero decir literal lo que dijo cortito, para que se hagan cuenta cuando hace estas cuentas públicas o cuando hace estos discursos a la nación, que efectivamente él le habla a un auditorio distinto, pero que su esencia es que no pretenden, ni piensan, ni creen que tienen que cambiar. ¿Qué es lo que le dijo a la Convergencia Social? Nosotros queremos cambiar la sociedad y con el 38% es el resultado total de la última elección del 7 de mayo, no vamos a ser capaces. Queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hay. Nosotros queremos un nuevo modelo de sociedad. La rebeldía puede ser parte del gobierno también. La rebeldía es parte de ser de izquierda. Habló de la amenaza del avance de la ultraderecha y dice que esa defensa la vamos a hacer desde el Estado y de los espacios territoriales. Es decir, cuando hay muchas cosas que decir de acá, pero bueno, cuando él habla del avance de la ultraderecha se refiere a ese 63% que votó rechazo o al 57% que eligió consejeros de derecha. O sea, él está en contra del resto o de la mayoría de los ciudadanos de este país. Y hoy día Vallejo, como le preguntan, bueno, ¿qué significa esto de la rebeldía? ¿Va a salir a la calle el presidente? ¿No? Y dice, bueno, lo que dice el presidente Boric y lo que dijo en su discurso es que la rebeldía tiene que ver con luchar contra las injusticias. Pero ahí tiene retratado de tomo y lomo al presidente y su gobierno. No es el moderado, no es el que busca los acuerdos. Ahí tienen a nuestro presidente. Bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho acá, Nicole? ¿1000? ¿2000? ¿10.000 veces? Siempre. Siempre. Este hombre es lo que es, no va a cambiar. Es lo que es con sus muy medianas facultades, con sus creencias. Mira esa manera de hablar desde el Estado, o sea, como que el Estado es de ellos nomás. Es un instrumento. Bueno, y efectivamente lo están convirtiendo en un instrumento de ellos, llenándolo de su gente, llenándolo de esta gente que son además una manga de ineptos como no se habían visto nunca. Pero
igual, los tiene ahí, para convertir el Estado en su instrumento en esta lucha por construir su sociedad de mierda, porque eso es lo que construyen estos grupos siempre. No lo estoy diciendo yo, vean lo que pasa a su alrededor, estimados amigos. Vean lo que pasa en Chile. Boric no tiene remedio. Nadie de ellos tiene remedio. Son lo que son y van a seguir siendo así, entre incompetentes, ideologizados, fanatizados, irrespetuosos con el resto del país, porque si no los acompañan, entonces somos todos de ultraderecha, somos todos fascistas, somos todos reaccionarios, somos todos imbéciles. Lo han dicho o no 1000 veces cada vez que sufren una derrota. Se les va, porque como no, además no tienen control, porque no tienen ni siquiera un poco de tacto, se les va, se les sale la rabia, se les sale la frustración. No tienen remedio. No tienen remedio. Así que nadie espere de aquí a 3 años que este gobierno haga algo bueno en materia de eso que ellos llaman despectivamente administración. Nosotros no venimos solo a administrar. Mira el lenguaje. Solo a administrar, como si fuera una cosa, una pendejería administrar un país. Administrar, por ejemplo, la salud, donde se mueren las guaguas. Administrar la educación, donde ya no hay educación. Donde hay tipos que se dedican a fabricar bombas Molotov en los colegios que eran colegios de prestigio. Y a eso lo llaman solo administrar. No, pues ellos son más importantes, ellos vienen a los cambios estructurales de fondo. Bueno, efectivamente han hecho cambios estructurales en el sentido de que han destruido las estructuras o están destruyendo las estructuras de este país. O sea, un tipo que entra a un edificio y pone una bomba en los cimientos, podría decir que está haciendo cambios estructurales, ¿no, Nicole? Porque se va a venir todo abajo. Claro, es un cambio estructural. Había una estructura y ahora no hay ninguna. Flor de cambio estructural. Esta gente no tiene remedio. Punto. Y antes de devolverle la palabra que le he quitado a Nicole, les quiero recordar, amigos, compreoro.com, donde ustedes pueden comprar oro y plata en lingotes, o sea, el metal precioso, properly speaking, casi 100% de pureza, es una excelente reserva financiera, ustedes la pueden llevar al país que se les dé la gana, la van a vender sin problema, y dicho sea de paso, si usted quiere ser usted el que vende oro, compre oro, se lo va a comprar. Le va a comprar ese oro que está en una joya de la tatarabuela, una joya que no se la pone nadie, uno de esos pendientes antiguos que se ponían aquí, se lo van a comprar y le van a pagar de inmediato buena plata. Continúo con mi Climo, la mejor climatización que está todavía con esta promoción de que usted compra tres aparatos y le dan 4. O sea, calcule el descuento. Si 4 valen 3, significa que le están descontando un cuarto, el 25%. Amigos, la están dando. Y termino con Hey, el único corredor inmobiliario, o uno de los muy pocos, que vende rápido. Que vende en primer lugar y vende rápido en segundo lugar. Tiene métodos especiales que no se los voy a contar, son secretos de Estado de Ángel Hey, y el hecho es que vende. Y vuelvo con Nicole, nos quedan 10 minutos, Nicole. Tienes tiempo para o temas más. Vamos con otros temas entonces, pues claramente. Mira, hoy los consejeros constituyentes defendieron su facultad para modificar el anteproyecto que fue entregado desde la comisión experta. Se ha repetido, algunos datos que me preguntan a veces en los mails. Acuérdense que este consejo tiene que terminar el trabajo en octubre y la elección es en diciembre. Bueno, ahora, se ha repetido hasta el cansancio, todos dicen lo mismo, los partidos políticos, los analistas, el propio presidente Boric y el gobierno, acerca de que este consejo constituyente debe trabajar con los acuerdos, deben primar la unidad, debe respetar el anteproyecto y que debe seguir el mismo ambiente y el mismo ánimo que hubo en el Consejo de Expertos. Pero yo acá quiero hacer un punto, porque el Consejo Constituyente no es el comité de expertos, de 24 expertos que fueron elegidos, 12 en el Senado y 12 en la Cámara de Diputados, porque son de naturaleza distinta. El Consejo Constituyente tiene un perfil político. Si bien los expertos no son neutrales, tenía otra naturaleza. Este órgano es un órgano de representación popular y el otro era un órgano de representación de las fuerzas políticas actuales en el Congreso. Por lo tanto, son diametralmente distintos. Se hicieron concisiones, por ejemplo, en el anteproyecto, donde uno vio que los
famosos expertos no quisieron entrar al fondo de muchas materias y no quisieron levantar, producir un ambiente de discordia porque tenían que presentar este proyecto a este consejo electo. Por lo tanto, al ser este un consejo, un órgano con mayoría representativas de la última elección, tiene que primar la visión de esa fuerza. Ahora, distinto es que el ambiente sea un ambiente sano, debatible, donde no se pasan a llevar las costumbres democráticas. Son situaciones muy distintas, pero el otro órgano reflejaba el equilibrio de las fuerzas políticas en el Congreso y este representa el resultado de una elección popular. Por lo tanto, quienes quieran aprovechar ese ambiente para poder dejar el anteproyecto que tiene alrededor de 128 páginas tal cual están, es porque quieren aprovechar que en ese anteproyecto, para varios de izquierda, se refleja una constitución que llaman habilitante, es decir, que bajo el anteproyecto se pueden discutir y formular una serie de políticas públicas o proyectos o mociones en el Parlamento porque no pasarían a llevar la Constitución. Sin embargo, mira los temas que quedaron sin definir y cuando los quisieron definir hubo problemas en la comisión de expertos y no los definieron porque no se pusieron de acuerdo. Espérate un poquitito, porque aquí se nos está acabando el tiempo y quiero decir una cosa. Claro, hay una mañosería de la izquierda que siempre reclamó, vociferó de que estos organismos elegidos como un poco a dedo por los partidos no eran populares, que siempre hay que ir a la calle, a la gente. Eso porque creían que iban a ganar. Como perdieron, ahora resulta que hay que, por así decirlo, respetar esa proposición de los expertos que más o menos se acerca en bastante sentido a lo que ellos quieren. Yo siempre entendí que el Consejo de Expertos era para facilitar, encuadrar, pero no restringir, para ayudar a estas otras personas que no iban a ser necesariamente especialistas en constituciones, no iban a ser jurisconsultos, iban a ser simplemente gente elegida en una votación. Así que por definición, el Consejo elegido tiene todo el derecho del mundo a cambiar todo lo que se le dé la real gana. Porque si no es así, ¿para qué existe? Si no se va a poder cambiar nada o muy poco, entonces ¿por qué tenemos esta gente? Promulguemos lo que sacaron los señores en ese documento de 120 y tantas páginas, pues. Que esa sea la Constitución, entonces. Así que esto es una mañosería de la izquierda, también lo adelantamos tú y yo, y lo adelanté yo por mi cuenta también, y yo creo que todo el mundo lo ha adelantado, que esta gente, y digo gente porque quiero ser educado, esta gente no va a descansar de intentar mañosear, reinterpretar, cambiar, modificar y burlar la voluntad popular cuando la voluntad popular no equivale y no coincide con la de ellos. Esta gente elegida, y que a ellos no les gusta, tiene todo el derecho a cambiar todo lo que hayan presentado los expertos. Porque si lo de los expertos no se puede cambiar, entonces ¿para qué existe el Consejo? Mira qué simple. En cuanto a los puntos que dices tú que no se van a tratar, dejémoslos para el jueves, porque ahora se nos... Sí, te lo dejo para otro, y también siempre está la salida del plebiscito en diciembre, del 17 de diciembre. Por supuesto, afortunadamente nos queda ese recurso los ciudadanos. Exacto, yo voy a repetir por cuarta vez. Un punto que yo encuentro peligroso, que permita como caballo de Troya meter a esta gente otra vez en el corazón del Estado, a cambiarlo a su imagen y semejanza, y yo rechazo y lo voy a vociferar a grito, cosa que no hice con tanta fuerza en la vez anterior, ahora sí, porque se está jugando el destino de mi gente, de mis compatriotas, y yo no quiero ver a mis nietas o nietos el día de mañana, si estos tipos imperan, recibiendo el tipo de educación, por ejemplo, que viene esa fotografía. No quiero. Así es que esto ya es definitivo. Y todas estas palabras, al final, Fernando, lo único que hacen es constatar lo que también hemos venido conversando quizás desde octubre del año 2019, que hoy las revoluciones, si bien en nuestro país se intentó hacer en la calle, hoy las revoluciones tienen otro modo de operar, y a través de la transformación de la democracia, de manipular la democracia. Entonces, por eso el tema constituyente, porque el tema constituyente permite establecer un sistema o un modelo que es el que ellos quieren, que por votación popular, en nuestro caso, porque en el caso venezolano, Chávez sí fue una persona que fue altamente votada, pero en nuestro caso, hoy en día, no cuenta con mayoría. Hoy,
ese modelo. Nicole, no es un modelo distinto, siempre las revoluciones han funcionado así. Primero, la insurrección callejera que desloca el sistema, como lo vimos acá, y luego se cambian las normas institucionales. Sino, nunca había una revolución que sea una especie de permanente estallido social, como lo llaman. Evidentemente llega el momento en que hay que cambiar leyes, constituciones y órganos del Estado. Eso es lo que han intentado hacer y no les ha resultado, pero siguen intentando. Ese es el punto que queremos mantener. Lo están intentando con estas mañoserías y lo están intentando llenando el Estado con sus patanes ignorantes e incompetentes. Eso es. Siempre ha sido así. Todas las revoluciones. Los bolcheviques llegaron al poder en Rusia con azonadas callejeras y todo lo demás, pero luego cambiaron las leyes, cambiaron los organismos del Estado, sino cómo. Cuando un país se declara independiente, en Chile en 1810 se cambian las estructuras administrativas, se cambian las leyes. En todas partes igual. En la Revolución Francesa, la revolución se hizo en las 3 asambleas que hubo, la Asamblea Constituyente, la Legislativa y la Convención. 3. Ahí se dictaron las leyes que cambiaron a Francia, no con la toma de la Bastilla. Eso fue una etapa previa necesaria, como otras etapas que la gente no conoce, callejeras, de violencia, de matanza, la famosa matanza de septiembre de 1793. Bueno, pero la revolución se hizo en las convenciones y en los órganos institucionales. Amigas, Es efectivo y lo pones en tus libros, y así es verdad. Yo solamente estaba haciendo la simbología porque en sí, América Latina hay mucha idea con respecto a estos guerrilleros de verde oliva, no, eso digamos, es una y tontería. eso ya no fue. Eso es el principio. Ese es el capítulo original. Exacto. Evidentemente en Cuba también. Primero está la guerrilla y luego llegan al poder y cambian las leyes. Pues si en eso consiste una revolución, en cambiar las instituciones, no es otra cosa. No es una especie de festival callejero perenne. Amigos, amigas, hemos llegado al fin de este programa. Perdonad sus muchas faltas y vamos a ver si lo dejan funcionar, porque ya uno realmente no sabe en qué momento a algún experto de las plataformas le va a parecer que algo no debe ser conocido por la opinión mundial o chilena o de Pelotillé o de donde sea. No sabemos. Así es que, bueno, sería todo, estimados amigos. Goodbye, good Bye, bye. night, auf Wiedersehen, chao. ¿Qué más? ¿Lo digo en polaco también? No. Koszemsie. Bueno, ya. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Mañana nos estamos viendo y el jueves nuevamente con Madame Nicole Rodríguez.